Shalom, bienvenidos todos a los fundamentos de la Torá, gobernante del universo y Adón de todos los Adonín, Padre lleno de misericordia, te pedimos perdón, te damos gracias, Abino Malkeinu, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres. Aquí estamos delante de tu presencia, dándote toda, Abino Malkeinu, por acercarnos a tu Torá y a tu Kadosh obra y por permitirnos participar en los secretos de tu Kadosh Torah. Cuán dignos somos, Abino Malkeinu, de que nos concedas tan gran favor. Por eso te suplicamos que perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que no nos separen de ti, y sea tu voluntad ante ti, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras, y abras nuestro corazón cerrado a los estudios ocultos de tu Torah. Que nuestro estudio sea agradable delante de tu lugar Kadosh, así como el aroma dulce del incienso, y que nos emanes or desde la fuente de nuestra Neshama a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus Kadoshim siervos, a través de las cuales revelaste tu sabiduría en este mundo. Amén. Bienvenidos todos a la Parashá Vayishla. La Parashá Vayishla, Misajín. En esta ocasión es la segunda parte y vamos a comenzar con el tema y se inclinó hasta el suelo. No olvide suscribirse a su canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Recuerden, misajín, que somos receptores, pero también somos dadores como nuestro Abba que están los Hashamain. Aquí, misajín, el rabino Eleazar pregunta sobre el verso del título y su implicación de que Jacob se inclinó ante Esaú, quien pertenecía al bando de otro dios. Misajín, esto lleva a una reinterpretación del verso, revelando que Jacob, en realidad, Misajín, ofreció alabanzas a Elohim al arrodillarse ante Esaú. De igual manera, Misajín, el saludo bendito que David Hamele envió a Nabal, un hechicero mencionado en los libros de los profetas, también suele malinterpretarse. Esta bendición, Misajín, no estaba dirigida a Nabal, como éste creía, sino a Elohim viviente. A través de la Or del Zohar, Misajín, aprendemos que tanto Jacob como David Hamelech eran unos adiquín, unos justos, y que todas sus obras fueron para la cabot del Boré Olán. Misajín, la cultura literal de las escrituras del Tanaj falsea por completo la verdad espiritual y el significado profundo de las historias. Por lo tanto, Misajín, debemos abstenernos de juzgar la vida hasta que discernamos el verdadero significado que siempre se esconde bajo la superficie. Debemos de ir hasta el lugar de los hechos con nuestra conciencia, viviendo la situación en nuestra Neshama. Misajín, estos versos infunden en nuestra conciencia la sabiduría y la discreción necesarias para contener el juicio. También, Misajín, fortalecemos nuestra fuerza de voluntad para que dirijamos nuestra conciencia hacia el Boreolán cuando las tentaciones y las fuerzas oscuras nos confronten en esta vida. Cuando dice, y pasó delante de ellos y se inclinó hasta el suelo 7 veces. Aquí está el número 7.
Aquí Misajín Rabí Eleazar citó el verso que dice, porque no adorarás a ningún otro Elohim, pues Hashem, cuyo nombre es celoso, es un Elohim celoso. Tehilín, aquí en el Shemó 34:14. La pregunta sería, Misajín, ¿cómo pudo Jacob, el más grande de los patriarcas, el elegido para hacer la porción perfecta del Kadosh, bendito sea, y el más cercano a él, inclinarse ante este malvado Esaú, que se encuentra del lado de otro Elohim, Misajín? Ya sabemos. Pues inclinarse ante él es lo mismo que inclinarse ante otro Dios. Puedes encontrar la respuesta consultando el dicho que dice que cuando el zorro está en ascenso, inclínate ante él. Misajín, hay una parábola que describe un momento en que el zorro reina sobre los animales. Aunque el zorro es el más pequeño de los animales o de las bestias, todos se inclinan ante él. Y aquí, Misajín, también se podría decir que Jacob se inclinó ante Esaú porque la hora le era favorable. ¿Cómo puedes inclinarte ante un ídolo, pero a la misma vez estando dándole la cabota al Todopoderoso? ¿De qué manera? Pues conscientemente, Misajín, que solamente lo que está enfrente de ti es simplemente materia. Pero dentro de tu conciencia está la verdadera adoración al Boreolán. Y aquí también, Misajín, se podría decir que Jacob se inclinó ante Esaú porque la hora le era favorable. Sin embargo, Misajín, esto no es así, pues Esaú es considerado otro dios y Jacob jamás se inclinaría ante ese lado ni esa porción. Está escrito, Misajín, que dice, y así le dirás un cordial saludo al viviente. Paz a ti, a tu casa y a todo lo que tienes. Primera de Samuel 25:6. Misajín, si está prohibido saludar primero a los malvados, ¿por qué David Jamele le dijo esto al malvado Nabal? Bueno, se lo dijo al Kadosh bendito sea para conectar a Nabal con el viviente. ¿Sí me explico? El Kadosh, el bendito sea, así el verso al vivo iba dirigido al Kadosh, al bendito sea, y no a Nabal, aunque Nabal creía que iba dirigido a él. De igual manera, Misajín, Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. En Bereshit 47:31, la pregunta sería, ¿se inclinó ante su hijo? No, se inclinó ante el lugar donde reposaba la Shejina. ¿Sí? Mira la diferencia. Estaban en la cabeza de la cama, pues la Shejinah, Misajín, se encuentra cerca de la cabeza del enfermo. Nótese, siempre que haya un enfermo no se siente en ese lugar, cerca de su cabeza. Aquí también, Misajín, él pasó delante de ellos, lo que significa que la Shejinah suprema iba delante de él. ¿Sí? Entonces, ¿ante quién se está inclinando Jacob? Ante la Shejinah. Este es el guardián supremo que lo protegía. Cuando Jacob la vio a la Shejinah caminando delante de él, dijo, es hora de inclinarse ante el Kadosh bendito sea, quien iba delante de él. Se arrodilló Misajín y se inclinó 7 veces.
hasta que se acercó a su hermano. No está escrito se inclinó ante Saúl, nótese, sino que al ver al Kadosh, al bendito sea, caminando frente a él, se inclinó ante él. Esto indica, Misajín, que no estaba rindiendo homenaje ni adorando a nadie más. Todo se hizo como correspondía. Dichosos los sadiquín, Misajín, cuyas obras son para la cabot del Adón, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda del camino recto. Así que medite en esas palabras, Misajín. Y lo abrazó y se echó sobre su cuello. Pongan atención aquí, aquí hay secretos. Y lo abrazó y se echó sobre su cuello. Misajín, existen muchos métodos mediante los cuales las escrituras transmiten alusiones oscuras. El rabino Yitzhak ofrece el ejemplo del verso del título junto con, pero los malvados son como el mar en tempestad. Esto, Misajín, aprendemos que contiene una indicación de que las descendencias o la descendencia de Saúl destruiría uno de los dos templos. El rabino Abba luego explica la victoria final de Jacob sobre Esaú. Su éxito fue otorgado por el mundo de arriba, sin cuyo permiso no se puede ejercer ningún poder en el ámbito físico, en el aquí y ahora. Misajín, nuestros egos perpetúan la ilusión de que tenemos pleno control de nuestras vidas, cuando en realidad estamos sujetos a fuerzas oscuras creadas por nuestro propio comportamiento egocéntrico. Misajín, este engaño nos mantiene ignorantes de la inclinación negativa y de las herramientas espirituales que pueden erradicarla. Así que le vemos nuestra conciencia. Misajín, solo la luz del Boreolán puede iluminarnos y fortalecernos en la lucha por vencer nuestro lado oscuro. Solos seguimos convencidos de que somos los capitanes de nuestro destino, hasta que el caos nos golpea y nos deja aturdidos, vulnerables y destrozados. Mis Javerín, la luz de este pasaje interioriza estas verdades espirituales, profundizando nuestra conexión con el poder místico del Kadosh Zohar y atrayendo, Misajín, la asistencia divina de los mundos superiores. Cuando el verso dice, y Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó y se echó sobre su cuello. Literalmente cuellos. Bereshit 33:4. Mis Javerín, la palabra cuello se escribe sin la letra Yud. Está escrito, y lo besaron y lloraron. Rabbi Yitzhak dijo, pero los malvados son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y cuyas aguas arrojan cieno y lodo. Yesayaj 57:20. Misajín, este verso ya ha sido explicado. ¿Cuántos misterios profundos hay en las palabras de la Torá? Son diferentes entre sí, pero todas son una sola, Misajín. Pero los malvados son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Aquí Misajín se refiere a Esaú, cuyas acciones fueron pecaminosas y perversas. No fue sincero en su acercamiento a Jacob. Cayó sobre su cuello, es decir, Misajín, el único cuello. Porque falta la letra Yud.
lo que implica, misajín, la forma plural de cuellos. De Jerusalén, que es el cuello del mundo. La escritura dice, y cayó sobre su cuello, y no sobre sus cuellos, con una yud, pues el templo fue destruido 2 veces, primero por los babilonios y luego por la descendencia de Esaú, los romanos. El resultado es que Esaú, Misajín, sintió y destruyó Jerusalén solo una vez. Por lo tanto, Misajín, está escrito, y cayó sobre su cuello, en singular, sin yud, lo que significa que la destruyó solo una vez. La palabra para y lo besó está escrita con vocales sobre las letras, lo que indica, Misajín, que no lo besó voluntariamente. Aprendimos, Misajín, que el verso, los besos del enemigo son importunos, Mishle 27:6. Se refiere a Bilán, quien bendijo a Israel de mala gana. Aquí también los besos del enemigo son importunos, se refiere a Esaú. Rabbi Yossi dijo, está escrito, levántate Hashem, sálvame, mi Elohim, pues has herido a todos mis enemigos en tu mejilla. Has quebrantado los dientes de los malvados. Tejilín 3, verso 8. Ya hemos aprendido, Misajín, que quebrado, que en hebreo es shivartam, puede leerse como alargado, que en hebreo es shirvatam. Esto, Misajín, se dijo de Esaú, cuyos dientes se alargaron porque planeaba morderlo. Por lo tanto, Misajín, lloraron uno y otro. He aquí que Esaú estaba tan dispuesto a hacerle daño, y Jacob que, incluso al besarlo, pensó en denunciarlo y acarrearle un mal en el futuro. Por lo tanto, lloraron. Uno porque pensó que no podría salvarse de él, y el otro porque su padre aún vivía y no podía matarlo. Rabí Abba dijo, sin duda, la ira de Esaú se apaciguó al ver a Jacob, porque su ministro estuvo de acuerdo con él, aceptando y afirmando las bendiciones. Así, Esaú no pudo desahogar su ira, porque todo en este mundo depende del mundo superior. Y lo que se acuerda arriba, también se acepta abajo. Así pues, no hay gobierno abajo hasta que se dé el poder desde arriba. Además, Misajín, todo es interdependiente, pues todo lo que se hace en este Olán depende de lo que se hace en el Olán de arriba. Te ruego que mi Señor pase delante de su siervo. Te ruego que mi Señor pase delante de su siervo. Aquí Misajín el rabino Eleazar explica la cita del título como el deseo de Jacob de preservar sus bendiciones para las generaciones futuras en su lucha contra las naciones del mundo. Jacob rechazó la alianza con Esaú y aceptó la subyugación, según se nos dice, sabiendo que el mundo venidero gobernaría sobre él, sobre el monte de Esaú. Misajín, nuestra tendencia es sacrificar las recompensas del mañana por la gratificación inmediata del ego. Esta tendencia, mis Javerín, proviene de nuestra inclinación al mal, que busca influir en todo nuestro esfuerzo y esfuerzos. Cuando sucumbimos a los impulsos de este lado oscuro,
Nuestra inclinación al mal crea una alianza con nosotros, contaminándonos y contaminando a todos nuestros esfuerzos. Misajín, la impaciencia es una forma poderosa de comportamiento reactivo y autocomplaciente, y suele ser la base de nuestras decisiones de aceptar esta alianza. Isjaverín, la paciencia es divina y se nutre en nosotros al leer esta sección. Cuando dice, te ruego que mi Señor pase delante de tu siervo, y yo iré despacio, en Bereshit 33:14. Aquí, Misajín, según Rabí Eleazar, esto concuerda con lo que ya hemos dicho, que Jacob no quiso aprovechar en ese momento las primeras bendiciones que su padre le concedió. Ninguna se había cumplido aún, pues las reservaba para el fin de los tiempos, cuando sus descendientes necesitarían utilizarlas en la lucha contra las demás naciones del mundo. Cuando dice así, cuando Esaú dijo, pongámonos en marcha, Bereshit 33:12, dividámonos el mundo y gobernaremos juntos. Aquí Misajín Jacob respondió, que mi señor pase delante de su siervo. Es decir, Misajín, que Esaú sea el primero en ejercer su dominio sobre el mundo. Que mi señor pase. Es una indicación de prioridad como en y su rey pasará delante de ellos. Y Hashem a la cabeza. Miqueas 2:13. Aquí Misajín Jacob le dijo, puedes ser el primero en gobernar el mundo y yo iré lentamente y me prepararé para el mundo venidero y para el fin de los días que pasan lentamente. Al paso del ganado, Misajín, también del trabajo. ¿Qué significa el trabajo, Misajín? Bueno, el trabajo es el espejo opaco, la Nutbat de Serampín, a través de la cual se realiza todo el trabajo en el mundo. Eso va delante de mí. Se refiere a la Nutbat. Siempre significa delante de Hashem, Serampín, Mashiach. Al paso de los hijos, alude al secreto de los querubines, Misajín, para enseñarnos el secreto de la fe, la emunaj, la Nutbat, a la que Jacob se adhirió. Cuando dice hasta que llegue a mi Señor, a Seir, aquí Misajín Jacob le dijo, sufriré tu exilio y tu subyugación hasta que llegue mi hora de reinar sobre el monte de Saúl. Como está escrito, y libertadores subirán al monte Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Hashem. Obadía 1:21. Y le edificó una casa, y le edificó una casa. Aquí, Misajín, el rabino Hiyá dirige una discusión sobre la creación de la casa del mundo por parte de Elohim. Este discurso, Misajín, altamente metafórico, describe el proceso de la creación, o de creación más bien, desde el centro de la casa. Se nos dice, Misajín, un árbol visible solo de día se eleva hacia el cielo y la casa es regada por este árbol. Al caer la noche y cerrarse las puertas de la casa, una llama surge de la oscuridad, mientras una multitud a ambos lados
entona alabanzas e himnos. Un heraldo asciende para hacer proclamaciones. Entonces Misajín entra Seirampin, la dimensión de la luz en el mundo superior. Y la casa se ilumina con 6 luminarias de misericordia, de las cuales fluyen los ríos que abrevan a todos los animales del campo. Elohim construye y perfecciona esta casa, mientras la energía de la oración asciende desde abajo de forma adecuada. La discusión se centra entonces en la protección nocturna que Elohim brinda a la ciudad desde el otro lado, y en su protección del Kadosh santuario contra la serpiente primordial. El rabino Eleazar Misajín concluye la discusión explicando la completa perfección de Jacob, tanto arriba como abajo. Mis Javerín, utilizando el lenguaje de la metáfora, el Zohar se inspira en el poder místico de las letras hebreas para conectarnos con las fuerzas primordiales de la creación, que sustentan y protegen el mundo. A través de este pasaje, Misajín, atraemos la energía de la creación a nuestras vidas para renovación, sanación y protección. Cuando dice, y Jacob viajó a Sucot y se edificó una casa e hizo cabañas. Sucot, en hebreo, para su ganado. Por eso el nombre de aquel lugar se llama Sucot. Bereshit 33:17. Rabbi ya abrió la discusión con este verso. Un poema de Maglot para Shlomo. Si Hashem no construye la casa, si Hashem no guarda la ciudad, Tejilín 127, verso 1. Venga y observe. Cuando el Kadosh, el bendito sea, que es Eirampin Mashiach, deseó crear el mundo, es decir, construir el rostro de la Nutbam, llamada obra, liberó un nudo de la chispa áspera. Este brilló en la oscuridad, permaneció en lo alto y luego descendió. Esa oscuridad, Misajín, brilló de 100 maneras, en los senderos más estrechos y en los caminos más anchos que se convirtieron en la casa del mundo. Esa casa es el centro de todo, Misajín, lo que significa que está en la columna central de todos los caminos y senderos. La Nutba tiene muchas puertas y pasillos alrededor de los lugares altos y sagrados, donde anidan las aves del cielo, cada una según su especie. En el centro hay un árbol enorme que es Eirampin Mashiach, el árbol de la vida, que derrama abundancia sobre la casa. Malhut tiene muchas ramas y frutos para todos. El árbol llega hasta las nubes del cielo, es la letra Ba, y se esconde tras 3 montañas. Debajo de estas 3 montañas emerge, asciende y desciende. 3 montañas, Yud Hei y la otra Hei, porque él es la letra Ba. Esta casa, la Nutba Misajín, recibió 2 tipos de luces de Seirampin. Número 1, él la riega. A saber, Misajín, la iluminación de Jodma, conocida como riego. Número 2, Seirampin Mashiach guarda dentro de la casa muchos tesoros celestiales no identificados que eran luminarias o luces de Hasadín. Con esto, Misajín, la casa se construye, el árbol Seirampin, el árbol de la vida,
es visible de día y oculto en la noche, mientras que la casa La Nutba gobierna de noche y oculta de día. Cuando cae la oscuridad, la Nutba tiene poder y está ligada a ella. Gobierna porque carece de Hasadin y brilla con Jodma. Todas sus puertas están cerradas por todos los lados. Lo que significa, Misajín, que todas las luminarias están congeladas y no hay abertura por donde pueda revelarse ninguna luz. Muchos espíritus de personas justas se elevan en el aire, deseosos de saber, es decir, de recibir Jotma y entrar en el Anudma. Vienen entre las aves para recibir testimonio y luego vagan y ven todo lo que pueden ver. El cierre de todas las aberturas continúa, Misajín, hasta que se agita la oscuridad, a la que la Nutba está atada, y se produce una sola llama que abre las puertas y parte las rocas con pesados martillos, que son las cáscaras, las clipot. La llama sube y baja golpeando el mundo. Se escuchan sonidos arriba y abajo. Un pregonero asciende entonces, se adhiere al aire y proclama. El aire proviene de la columna de nube del altar interior y al emerger se extiende en todas direcciones, con miles a su izquierda y miriadas a su derecha. Ponga atención. Entonces el pregonero se mantiene firme y proclama con voz potente. Muchos entonan cánticos y rinden homenaje. Dos puertas se abren, una al sur para la luz de Hasadín y la otra al norte para la luz de Jotma. Esta casa, la Nutbam, asciende y se une a los lados derecho e izquierdo de Seirampin, siendo la columna central Seirampin, mientras se cantan himnos y se ofrecen alabanzas en lo alto. Entonces Seirampin entra silenciosamente y la casa se ilumina con 6 luces de Hasadín, que son las 6 Sefirot: Geset, Geburah, Tiferet, Nexá, Hut y Yexot, que irradian esplendor en todas direcciones. Hasadín está incluido en Jotma. De ella fluyen ríos, el secreto de la iluminación de Jotma, incluido en Hasadín, para abrevar a los animales del campo. Como está escrito, dan de beber a toda fiera. Los asnos salvajes calman su sed. Tejilín 104, verso 11. Cantan hasta que amanece. Cuando amanece, las estrellas, las señales y sus seguidores comienzan a cantar Halelot y cánticos como está escrito. Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Elohim gritaban de alegría. Pero venga y mire, escrito está, si Hashem no construye la casa, en vano trabajan quienes la construyen. Tejilín 127, verso 1. Hashem, el Melech Supremo, Seirampin, quien constantemente construye y perfecciona la casa, ¿cuándo le concede la plenitud? Bueno, cuando la adoración se eleva con la debida atención desde abajo. Si Hashem no guarda la ciudad, ¿cuándo sucede esto?
Ocurre al anochecer cuando grupos armados del otro lado rondan y vagan por el mundo, en la oscuridad. Cuando las puertas están cerradas y vigiladas por todos lados. Las puertas permanecen cerradas para que ningún incircunciso ni impuro se acerque al santuario, como está escrito, porque de ahora en adelante no volverán a entrar en ti incircuncisos ni impuros. Yesayaj 52:1. Porque en el futuro, el Kadosh, el bendito sea, los eliminará de la faz de la tierra. Pregunta, Misajín. ¿Quiénes son los incircuncisos y quiénes los impuros? Bueno, aquí todos son uno, el incircunciso y el impuro. El mismo que sedujo a Adán y a su esposa. Son uno. ¿Quiere que le diga quién es? Usted ya lo sabe. Adán y su esposa lo siguieron. Es el serpiente o la serpiente primordial. Y trajeron la muerte al mundo entero. Él contamina la casa, la nutba, este olán, el aquí y el ahora, hasta que el Kadosh, el bendito sea, lo expulse del mundo. La nutba, por lo tanto, misajín, a menos que Hashem guarde la ciudad con seguridad, el guardián se mantiene en vano despierto. Y Jacob partió a Sucot. Aquí Misajín partió hacia Biná para recibir la porción de la Emunaj, la Nutba, como está escrito. Y Esaú regresó ese día camino de Seir. Y Jacob partió hacia Sucot. Aquí Misajín cada uno partió hacia su lado, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Esaú hacia Seir, que es una mujer extranjera, un dios extraño. Jacob hacia Sucot, que es la emuná, la fe suprema, que es Biná. Y le edificó una casa. Aquí Misajín tiene un significado similar al del verso casa de Jacob en Yesayahu 2:5, que se refiere a la Nutba. Pero según Rabí Eleazar Misajín, esto se debe a que compuso el servicio vespertino, que es la Nutba, como le correspondía, e hizo cabañas para su ganado, es decir, otras cabañas, que en hebreo es Sukkot, plural de Sukkot, para guardarlo. Esta es su propia porción. Y Jacob llegó a Shalem, literalmente completo. Shalem completo, literalmente. Porque entonces estaba completo en todos los aspectos, tanto en Jodma como en Hasadín, como se ha explicado. Está escrito, en Shalem también está su Mishkan o Sukkot, Tejilín 76:3. Misajín, este verso ha sido explicado, se refiere al misterio de alcanzar la perfección a través de la columna central de Seiranpin, Mashiach, la letra Ba, llamada Jacob, y a Sukkot, que es la Nutba, la conexión. Cuando estuvo completo, la emuná se unió a él, que es la Nutba, y que cuando fue adornado en el lugar digno de él, es decir, Misajín, la columna central. El Mishkan, que es la Nutba, fue adornada con él. Y entonces, Misajín, en Shalem también está su Mishkan, aplicado también a ella, porque fue perfeccionado por los padres y sus hijos.
entonces fue considerado completo, perfeccionado arriba y abajo, completo en el cielo y completo en la tierra. Él especifica y explica. Él es completo arriba en Serampín, mundo espiritual, pues abarca a los padres, siendo la Cabot de Israel, abarcando a Abraham y Isaac, siendo Gesed y Geburah. Y abajo en la Nutba, a través de sus Kadoshin hijos, las 12 tribus que son el carro de la Nutba. Así, Misajín se perfeccionó en el cielo, en Serampín, por lo que dice, y Jacob llegó a Shalem, y se perfeccionó en la tierra, en la Nutba, de la cual ahora se dice, en Shalem también está su Mishkan. No hará, no ararás con buey y asno juntos. Pongan atención. No ararás con buey y asno juntos. Misajín, un buey y un burro juntos representan la unificación de los espíritus impuros del otro lado contra el hombre, para que vaya aprendiendo y elevando su conciencia. Esto se aplica, Misajín, a la lucha entre Simeón y Hamor, un conflicto en el que Simeón, quien estaba bajo la señal astrológica del buey, luchó contra Hamor, que significa burro, del lado del burro, para evitar que ambos se unieran. Aprendemos, Misajín, que Simeón primero trajo la sangre de la Brit Milá sobre los varones y los mató, tal como Elohim hizo con los egipcios, que representan a los burros. A través de Moshe, cuando Yosef, que es el buey o la cabeza, les fue arrebatado. En el exilio final, se nos dice, Misajín, que Jacob y Yosef se levantarán en contra de Esaú y prevalecerán. Misajín, la unidad se reconoce como el poder supremo en nuestro mundo. El mal unido puede fácilmente derrotar al bien desunido. ¿Sí? Por lo tanto, la única manera de derrotar al mal unido es mediante la unificación del bien y la justicia, mediante el poder purificador de la Brit Milá, la circuncisión. Misajín, este pasaje crea desunión y separación dentro de las fuerzas invisibles del mal que acechan entre nosotros. Misajín, a continuación está escrito, y salió Dina, hija de Lía. Pongan atención. Y salió Dina, hija de Lía. Esto ya lo explicaron los amigos, pero venga y miren. Arriba se dividen innumerables grados. Algunos pertenecen a la Kedusha y otros al lado, como está escrito. Elohim crió tanto a uno como al otro. Cogelet 7:14, ponga atención, están las dos inclinaciones. Cada uno es diferente del otro. Algunos pertenecen a Gesed y otros a juicios. ¿Sí? Unos al Din y otros a la misericordia, a la justicia. Unos a juicio y otros a la justicia. Hay diferentes tipos de animales que intentan dominarse y devorar presas, cada uno según su especie. Misajín, del lado del espíritu impuro se divide en muchos grados también. Todos albergan enemistad hacia la Kedushá, unos contra otros, como está escrito. No ararás con buey y asno juntos. Devarim 22:10. Pues cuando están juntos,
arruinan el mundo. Pero venga y mire, todo lo que los grados de impureza anhelan es dañar los grados Kadoshim. Todos acechan para dañar al Kadosh Jacob. Primero lo mordió una serpiente, como está escrito, tocó el hueco de su muslo, lo cual se refiere al ministro de Saúl que cabalga sobre una serpiente. Luego lo mordió un burro, es decir, Shem, hijo de Hamor, burro, el lado derecho de la clipa. Cuando la serpiente lo mordió, él mismo se enfrentó. Cuando el burro lo mordió, Simeón y Leví, quienes provienen del lado del juicio severo, lucharon contra el burro, cargando por todos lados hasta que se rindió ante ellos, como está escrito, y mataron a Hamor y a Sigén, su hijo, a filo de espada. Bereshit 34:26. Simeón, cuyo señal astrológico era Tauro, que es buey, Geburah, y el lado izquierdo de la Kedusha, atacó a Hamor, el lado derecho de la clipa, y le mostró hostilidad. Lado izquierdo de la Kedusha, atacó a Hamor, el lado derecho de la clipa, y le mostró hostilidad, para evitar que el buey y el burro de la clipa se unieran. Simeón es su adversario y no Jacob. Todos acusaron a Jacob, pero él se libró de ellas. Y posteriormente Misajín gobernó sobre ellos. Luego llegó el buey, que es Yosef, el Sadí, quien se perfeccionó entre los asnos. Gobernó sobre los egipcios, los asnos. Todos eran del lado de la clipa de un asno. Él explicó, Yosef es un buey y los egipcios son asnos, de quienes la escritura dice, su carne es como la carne de asnos. Y Ezequiel 23:20. Por lo tanto, Misajín, los Benei Jacob cayeron más tarde entre los asnos, los egipcios, porque un buey se unió a ellos, hablando de Yosef Hasadí, por medio del cual se unieron un buey y un asno, y mordieron la carne y la médula de Israel, como es propio del asno morder y romper huesos, hasta que Levit se animó a dispersar a los asnos, es decir, Misajín, separó al buey del asno para someterlos, los desanimó y sacó al buey de allí, como está escrito. Y Moshe tomó consigo los huesos de Yosef. Shemó 13, verso 19. Siendo Moshe un levita y Yosef el buey que se unió a ellos. Pero venga y observe. La primera vez, Misajín, que Simeón vino a luchar contra Hamor, derramó sobre ellos sangre, la sangre del Abrin Milán, la circuncisión. Entonces, Misajín, mataron a todos los varones. Bereshit 34:25. El Kadosh, bendito sea, hizo lo mismo por medio del levita Moshe con los burros egipcios. Primero trajo sobre ellos la plaga de sangre y luego Hashem mató a todos los primogénitos en la tierra de Misraín. Shemot 13, verso 15. Respecto a Hamor, el padre de Shechem, está escrito, y toda su riqueza y todos sus pequeños, Bereshit 34:29, y sus animales, como está escrito, sus ovejas, sus bueyes, sus burros, y todo lo que había en la ciudad y en el campo. Respecto a los otros burros, los egipcios, está escrito,
joyas de plata, joyas de oro y vestidos. Shemó 12:35. Lo cual, Misajín, corresponde a la riqueza presente. También está escrito, y una multitud mixta subió también con ellos, lo cual corresponde a los pequeños, mencionados los rebaños y manadas, que corresponden a sus ovejas y a sus bueyes. Simeón se rebeló contra Hamor, asno, el padre de Siquén, quien no estaba unido a un buey. Leví se rebeló contra todos los asnos, incluso los que estaban unidos a un buey, como los egipcios. Todos se unieron a Jacob y se dispusieron a morderlo. Pero él resistió y lo sometió mediante sus hijos. Pregunta. Ahora, en el último exilio, cuando Esaú lo muerde a él y a sus hijos, ¿quién se levantará contra él? Bueno, pues se levantará Jacob y José, se levantarán contra él, uno a este lado y el otro al otro. Jacob a la derecha y José a la izquierda. Como está escrito, y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José llama, y la casa de Saúl rastrojo. Obadías 1:18. El terror de Elohim cayó sobre las ciudades que los rodeaban, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Bereshit 35:5. Aquí Misajín Rabí Yossi dijo, todos se reunieron para luchar contra ellos, pero mientras se ceñían las armas, se asustaron y las dejaron caer. Por lo tanto, no persiguieron a los hijos de Jacob. Quitad a los Elohim extraños, quitad a los dioses extraños. Mis Javerín, mientras caminaba, el rabino Hizquiyam le pregunta al rabino Yehudá por qué la corona de Malcán se consideraba la corona de un ídolo y una abominación, y por qué se permitió colocarla sobre la cabeza de David. Después el rabino Yehudá explica que la imagen del ídolo en la corona estaba rota, lo que permitía usarla. El rabino Yesá procede a interpretar el verso del título. Revela Misajín que Jacob ocultó las imágenes idolátricas de oro y de plata para que su pueblo no pudiera obtener ningún beneficio de estas representaciones de deidades falsas. A continuación, Misajín se analiza la responsabilidad del hombre de agradecer y alabar al Elohim por sus milagros y su bondad. Por eso solo Jacob preparó el altar en Betel. Aunque sus hijos estaban con él, solo Jacob sufrió las tribulaciones que recorren toda su historia, lo que hizo digno y merecedor de la tarea. Es una tendencia, Misajín, natural del hombre a adorar su propio ego y atribuirse todos sus logros. Esta es la verdadera idolatría. El concepto de alabar y agradecer a Elohim es un código que denota la necesidad de una verdadera apreciación y de una verdadera conciencia de la existencia de la beneficencia del Boreolán. Isajín, el aprecio es para nuestro propio beneficio y de ninguna manera para el Boreolán, quien no necesita ni desea alabanza ni agradecimiento. El aprecio y la conciencia son fuerzas espirituales que ayudan a proteger todo lo que hemos recibido de las entidades negativas. El objetivo de una entidad maligna es bajar la guardia y hacernos vulnerables. Cuando no hay conciencia del papel del Boreolán en nuestra buena fortuna,
Las fuerzas oscuras pueden saquearnos de nuestra luz espiritual. Esto, misajín, se manifiesta físicamente como la pérdida de bendiciones, ya sea en las relaciones, la salud o la prosperidad financiera. Misajín, este pasaje despierta en nosotros el aprecio por el Boreolán. Esta gratitud proviene de Jacob, quien reconoció y advirtió a sus hijos sobre los ídolos que los rodeaban. Cuando les dijo, apartaos de los Elohim ajenos, en Bereshit 35:2, que tomaron de Siquén vasijas de plata y oro sobre las cuales estaban grabadas las imágenes de sus deidades. Rabí Yehudá dijo que estas eran imágenes de Elohim ajenos hechas de plata y oro, y no vasijas con sus imágenes. Jacob las ocultó allí para que no se beneficiaran de la idolatría. Nadie debe beneficiarse de ella. Mientras Rabí Yehudá y Rabí Yisá caminaban por el camino, Rabí Yisá pregunta, ¿por qué está escrito? Y se quitó la corona de Malcán de la cabeza, cuyo peso era de 1 talento de oro, con piedras preciosas, y fue colocada sobre la cabeza de David Jamele. Segunda de Samuel 12:30. Bueno, hemos aprendido, misajín, que Milcón era el ídolo abominable de los hijos de Amón, como está escrito. La corona de Malcam, ¿por qué entonces fue colocada sobre la cabeza de David? ¿Y por qué se le llama abominación? Mientras que a otras deidades de las naciones paganas se les llama el Elohim del pueblo, o otro Elohim, o Elohim extraño, o otro Elohim, etcétera, etcétera. Solo a Malcan se le llama abominación. Bueno, responde que el Kadosh, el bendito sea, llama a todas las deidades de las naciones idólatras, no solo a Malcan con este nombre, como está escrito. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos. De Barín 29:16. ¿Qué hay del verso? Y tomó la corona de Malcan, el ídolo Milcon. Bueno, ¿cómo pudo David Jamele ponerla en su cabeza? Bueno, ciertamente era la corona de un ídolo, pero antes de que Itai el Geteo se convirtiera en prosélito, es decir, mientras aún era pagano, rompió la corona pagana de Milcon, destruyendo la imagen grabada en ella. Así permitió su uso y entonces David se la puso en la cabeza. Pero venga y mire, la abominación de los hijos de su uso, del, la abominación de los hijos de Amón era una serpiente profundamente grabada en la corona. Ponga atención. Por eso se le llama abominación, que significa inmundicia. Esta es la segunda respuesta a la pregunta que Rabí Quilla le hace a Rabí Yehudá. ¿Por qué este ídolo se llama abominación? El rabino Yitzhak dijo que el verso, apartaos de los Elohim ajenos que hay entre vosotros, se refiere a otras mujeres que, al ser capturadas, trajeron consigo todas sus joyas. Así está escrito. Y dijeron a Jacob, todos los Elohim ajenos, es decir, las mujeres y todas sus joyas, y sus deidades de plata y oro. Y Jacob los escondió, el oro y la plata, para que su pueblo no se beneficiara de ellos, los aspectos de la idolatría. Pero venga y contemple cuán perfecto era Jacob y cómo se aferró al Kadosh, al bendito sea. Está escrito,
levantémonos y subamos a Betel. Allí haré un altar a Elohim, quien me respondió en el día de mi angustia, y estuvo conmigo en el camino que seguí. Bereshit 35:3. De inmediato Misajín dieron a Jacob. De esto aprendemos que es responsabilidad del hombre alabar al Kadosh, al bendito sea, y darle gracias por todos los milagros y bondades que realizó por medio de él. Este es el significado, Misajín, del verso. Y estuvo conmigo en el camino que seguí. Pero venga y mire. Primero está escrito, y levantémonos y subamos a Betel. Aquí está en plural, porque contó a sus hijos con él. Luego está escrito, y allí haré un altar en singular. Y haremos, porque excluyó a sus hijos de este acto. ¿Y por qué los excluyó? Bueno, porque le correspondía solo a él hacerlo. Jacob, Misajín ciertamente compuso la oración de la tarde y construyó el altar. Ambas acciones son la corrección de la nutba. La, la correspondencia aquí, al hacerlo, no a sus hijos, pues sus hijos no nacieron hasta después de que él huyó de su hermano y pasó por las dificultades que siguieron. Como está escrito, y estuvieron conmigo en el camino que seguí, singular. Por lo tanto, Misajín los incluyó en la preparación del altar. No los incluyó, perdón, en la preparación del altar, sino que dijo, y allí haré un altar singular, en el lugar de lo haremos. Misajín Rabí Eleazar dijo, de esto aprendemos que quien recibió un milagro debe de dar gracias, y quien comió pan debe de dar gracias, no quien no comió. Entonces Jacob dijo, haré un altar, y no lo haremos. Y edificó allí un altar. Aquí Misajín el Zohar nos dice que Jacob inicia un viaje espiritual muy difícil, que implica la unión de los dos mundos de Seirampin y Malhut, Mashiach y Israel. Aquí Misajín Jacob cierra el círculo, completando su viaje y unificando así a Seirampin y Malhut. Misajín, la pasión y el entusiasmo por la sabiduría y el crecimiento espiritual se despiertan fácilmente al comenzar el camino espiritual. Sin embargo, mis Javerín, cuando los inevitables obstáculos surgen para poner a prueba nuestro compromiso y arrojar la luz sobre nuestras cualidades negativas, para que podamos confrontarlas e eliminarlas de nuestra naturaleza, perdemos la pasión y la mayoría no lo logramos completar en el camino. Es mucho más fácil comenzar una nueva búsqueda en otro lugar y sentir una nueva pasión que enfrentar en el lado oscuro de nuestra naturaleza y completarlo. Sin embargo, Misajín, la búsqueda constante no une los dos mundos espirituales. Por lo tanto, genera una pasión efímera y no proporciona satisfacción a lo largo o a largo plazo. La inclinación al mal siempre nos apoyará y nos ayudará a justificar y justificar nuestro abandono y abandono. En respuesta a los versos del Zohar Misajín, aquí presentes, nos dan la energía, la fuerza de voluntad para completar nuestro camino y terminar lo que hemos comenzado.
Aquí está el verdadero compromiso para que podamos alcanzar la satisfacción verdadera y eterna. Cuando dice, y edificó allí un altar en Bereshit 35:7, está escrito que edificó allí un altar, pero no que ofreciera libaciones y sacrificios. Nótese. Esto se debe, Misagina, que completó el grado digno de perfección, un altar a Shen, lo que significa que fijó el grado inferior, la Nutba, y lo unió al grado superior, Seiram Pin, Mashiach. Así, Misajín, y edificó allí un altar, se refiere al grado inferior, la Nutba. A Shen se refiere al grado superior, Seiram Pin, y llamó al lugar el Betel, que es el nombre que le dio a la Nutba. Es el de la Suprema Binah. Porque cuando la Nutba brilló desde Seirampin, la hija, la Nutba, la conexión, se volvió como su madre, Binah. Por tanto, Misajín Jacob la llamó el honor a su madre. Y todo es uno. Porque allí, Misajín, los Elohim se le revelaron. Este verso significa que los ángeles se revelaron en plural y no en singular. ¿Por qué llamó al altar el Betel? Bueno, porque se encuentran únicamente con la Shejina. Estos 70 malajim siempre están con ella. Y 70 tronos rodean la Shejina. Ponga atención, 70 y 70. Donde se encuentran ángeles. La Shejina se revela, por lo tanto. Ponga atención. La escritura dice, porque allí los Elohim se le revelaron en un lugar abierto, la Nutba, como está escrito. Y he aquí que Hashem estaba sobre ella, Bereshit 28:13. Es decir, Misajín, sobre la escalera que es la Nutba. Y Elohim subió de él, pongan atención, y Elohim subió de él. Aquí, Misajín, Rabbi Shimon analiza la posición única y privilegiada, privilegiada de Jacob, como lo revela la cita del título, dado que Jacob abarca a todos los patriarcas. Es una Merkabah Kadosh para Seirampin. De hecho, su perfección, Misajín, fue completada por el nombre Yisrael, que la Shejinah le otorgó. Aprendemos de la gran fortuna, Misajín, de los hijos de Israel, los únicos entre las naciones que tienen a Elohim para recibir sus oraciones y peticiones. La lectura, Misajín, de esta sección nos ayuda a elevarnos para experimentar algo de la perfección encarnada por los patriarcas, inspirándonos a seguir el camino de la rectitud e invocar más luz. Cuando dice, y Elohim ascendió de él en lugar donde habló con él, Bereshit 35:13, aquí Misajín Rabbi Shimon dijo, aquí aprendemos que Jacob, junto con los demás patriarcas, se convirtió en una Merkabah Kadosh, un carro sagrado para Elohim. Pero venga y mire, Jacob es un carro supremo y sagrado para Seirampin, para la letra Ba, Mashiach, que brilla en la luna, que es la Nutba, Malhut, Israel. Él es un carro en sí mismo, porque incluye a los patriarcas, Gesed, Geburah, como Tiferet los incluye a ambos. Este es el significado del verso. Y Elohim ascendió de él, como alguien que baja de su carro. Comenzó la discusión con este verso, con una pregunta.
¿Qué nación tan grande hay que tenga a Elohim tan cerca de sí como lo está Hashem, nuestro Elohim, en todo lo que le pedimos? Devarim 4:4. Vengan y contemplen, Misajín. Cuánto aprecio tiene el Kadosh, el bendito sea, por Israel. Ninguna nación ni lengua entre todos los pueblos paganos del mundo tendrá a Elohim para recibir sus oraciones de la misma manera que el Kadosh, el bendito sea, recibe en el futuro las oraciones y peticiones de Israel en su hora de necesidad. Cuando oren solo por su propia dignidad, es decir, la Shejinah, es decir, cuando su oración sea para la perfección de la Shejinah. ¿Cuándo es ese momento? Cuando se quita todo el egoísmo, cuando se ora por el prójimo y no por uno. Pero venga y mire, el Kadosh, el bendito sea, llamó a Jacob por el nombre de Israel. Es decir, mensajín, que la Shejinah hizo, como está escrito, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel será tu nombre. Y él lo llamó por su nombre. ¿Quién le dio ese nombre? La Shejinah hizo, como en, y llamó a Moshe, escrito con la Aleph minúscula, que es la Shejinah. También está escrito, y Elohim le dijo, Bereshit 35:10, que es un nombre para la Shejinah. Explicamos que tras alcanzar la perfección, fue elevado a su grado y perfeccionado con ese nombre. De esta manera, Misajín ya se explicó y lo llamó Israel. Jacob, Israel. El cambio, Jacob a Israel. Aquí, Misajín, el rabino Yossi y el rabino Eleazar discuten la cuestión de los dos nombres de Jacob, Jacob e Israel. El rabino Eleazar explica que por qué Jacob solo se le llama Israel a veces, mientras que tras el camino o el cambio de nombre de Abraham, siempre se le llama Abraham, el nombre original de Abraham o de Abraham. Era imperfecto, mientras que el de Jacob denotaba un nivel superior de espiritualidad. El nombre de cada persona, misajín, es un vínculo entre su cuerpo y su neshama. Pongan atención. Muy importante tener un buen nombre. Incluso hay un libro del Shen To, del buen nombre. Al establecer esta conexión, misajín, comenzamos a expresar nuestro propósito divino. Por lo tanto, misajín, estos versos nos ayudarán y nos ayudan a cumplir nuestra misión en el mundo. Mientras Rabí Eleazar y Rabí Yossi caminaban juntos, Rabí Yossi dijo, es cierto lo que afirmaste, que Jacob es el más perfecto de los padres. Abarca todos los lados, es decir, derecha y izquierda. Por eso se le llamó Israel. Como está escrito, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel será tu nombre. Y él lo llamó Israel. Bereshit 35:10. ¿Por qué entonces el Kadosh, bendito sea, lo llama repetidamente Jacob, como se le llama continuamente antes? ¿Cuál es entonces el significado de tu nombre ya no será Jacob? Bueno, él responde, bien, has hablado. Buena pregunta. Luego citó el verso, Elohim saldrá como un hombre poderoso, despertará el ardor como un hombre de guerra. Yesayah 42:13, que ya se explicó.
Sin embargo, mira, está escrito como un hombre poderoso. Aquí, en lugar de un hombre poderoso, y como un hombre de guerra, en lugar de un hombre de guerra, aquí viene la explicación. Aprendimos que Hashem se refiere uniformemente a la misericordia. Y el nombre del Kadosh, el bendito sea, que es Yud, Hei, Ba, Hei, como está escrito, yo soy Hashem, ese es mi nombre. Yesayah 42:8. Sin embargo, vemos aquí, Misajín, que a veces se le llama Elohim, lo cual en todas partes alude al juicio. Cuando hay muchos justos en el mundo, su nombre es Yud, Hei, Ba, Hei. Cuando hay muchos justos, o sea, Sadikin, en el mundo, su nombre es Yud, Hei, Ba, Hei. Y se le llama misericordia. Pero cuando los malvados se multiplican en el mundo, su nombre es Elohim. Y así se le llama. Cuando Jacob no está entre sus enemigos ni en un país extranjero, se le llama Israel. Pero cuando está entre adversarios o fuera de Israel, se le llama Jacob. ¿Dónde está usted y cómo le llama? Si le llama Jacob es porque todavía está entre las naciones, pero injertado todavía ahí. Cuando usted es liberado, se le llama Israel y usted es israelita. Usted forma parte de Israel. Le dijo, el asunto no está completamente explicado, pues está escrito, no se le llamará más. Sin embargo, lo llamamos Jacob cuando está entre enemigos o en tierra extranjera. Estudia el verso. Y Jacob habitó en la tierra donde su padre había residido, en la tierra de Kenán, Bereshit 37:1. No estaba en tierra extranjera, pero sin embargo se le llamó Jacob. Bueno, él respondió. Al principio dije que así como el Kadosh, el bendito sea, a veces se llama Yud Hei Ba Hei y a veces Elohim, según su grado, así también Jacob a veces se llama Israel y a veces Jacob, según ciertos grados. Y las palabras ya no se llamará Jacob significan que no tendrá solo este nombre, Jacob, sino dos nombres, Jacob e Israel, según su grado. Dijo, así fue con Abraham Avino, de quien está escrito, ya no se llamará tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, Bereshit 17:5. Sin embargo, esto no significa que será llamado por dos nombres, Abraham y Abraham, sino solo Abraham. Bueno, la escritura dice, pero tu nombre será, en hebreo, Beahayam, Abraham, por lo que solo quedó este nombre. Sin embargo, aquí no se usa la palabra Behayam, más bien dice, pero Israel será Yiyén. Tu nombre no dice Israel será Behayam. Tu nombre, según esto, basta con llamarlo Israel una sola vez, para que se cumpla el verso que dice, pero tu nombre será Israel, futuro. Esto es aún más cierto porque, aunque a veces se le llama Jacob, en otras ocasiones se le llama Israel. Aquí exilio y nacionalidad. Exilio y fuera del exilio. Exiliado y no exiliado. Cuando sus hijos sean consagrados, Cuanín y levitas, reyes y Cuanín, se les llamará por el nombre de Israel para siempre.
pero debemos de trabajar para eso, Misajín. Todo comienzo es difícil. Todo comienzo es difícil, Misajín. El rabino Yossi y el rabino Eleazar discuten la idea de que el comienzo de cualquier manifestación implica tensión y muerte, seguida posteriormente de alivio y tranquilidad. Así, Misajín, la muerte de Rachel tras el nacimiento de Benjamín fue un sacrificio necesario para que la Shejinah pudiera retomar su lugar. De igual manera, Misajín, en Rosh Hashanah, Año Nuevo, el mundo pasa por un juicio severo, seguido de alivio, perdón y expiación en Yom HaKippurín. La razón de esto, Misajín, explica el rabino Eleazar, es que el comienzo es desde el lado izquierdo, lo que trae un juicio severo hasta que el lado derecho se despierta y brinda alivio. Sin embargo, Misajín, para los idólatras ocurre lo contrario. Elohim primero los tratará con bondad y luego los destruirá. Cada nuevo comienzo, Misajín, en nuestras vidas representa la semilla de todo lo que vendrá después. El nacimiento de un hijo, el inicio de una nueva empresa, el inicio de un matrimonio, todos son ejemplos de comienzos. Misajín, a través de las palabras místicas de los jajamín que aparecen en este antiguo texto, nos ayudan a infundir nuestros comienzos con una luz extraordinaria y con una energía positiva, para que la semilla de todo lo que venga después sea kadosh, sea sana y sea fuerte. Obtenemos la fuerza para soportar las tensiones y los obstáculos de los comienzos y para acelerar la llegada del alivio y la fructificación. Mediten esas palabras. Cuando dice, mientras caminaban, Rabí Yossi le dijo a Rabí Eleazar, aprendimos que cuando Rachel murió, la Shejinah, que necesitaba las 12 tribus para alcanzar la perfección, tomó su casa. Él pregunta, ¿por qué murió Rachel en ese momento? ¿Tuvo esto que ver con su muerte? Bueno, él responde, la razón fue para permitir que la Shejinah fuera coronada apropiadamente y se convirtiera en una madre gozosa de hijos. Tehilín 113, verso 9. Un pensamiento personal, mis Javerín, es que también en la escalera de Jacob se miraban ángeles subiendo y ángeles bajando. Son intercambios de personas de este Malhut por almas que están en Binah. Unos se van y otros bajan. Unos suben y otros bajan. Con Benjamín, Misajín, la Shejinah comenzó a tomar la casa y alcanzar la perfección. Él es del aspecto de Yesod de las 12 tribus, un fundamento. Y por lo tanto es el primero en perfeccionar la Shejinah. Por lo tanto, Misajín, él es el estandarte de Benjamín, siempre está orientado hacia el oeste, ya que Yesod se considera del oeste y no hacia ningún otro lado. Misajín, con Benjamín, la Shejinah comienza a alcanzar su perfección a través de las 12 tribus. Se convierte en una Merkabah para la Shejinah. Y a través de él, el reino de los cielos comienza a manifestarse en la tierra, en este Malhut, en el aquí y el ahora.
ya que Saúl, el primer rey de Israel, fue su descendiente. Es un ministerio, es un misterio, perdón, que toda manifestación comience con dificultades y contenga la sentencia de muerte. Pero estas dificultades, mis aquí, se resuelvan posteriormente cuando la Shejina quiso perfeccionarse y tomar posesión de la casa, con las 12 tribus completadas. Rachel fue juzgada y murió más tarde. Se preparó para asumir el lugar que le correspondía. De igual manera, Misaquín, cuando el reino quiso establecerse en la tierra, comenzó con el juicio contra Saúl, quien fue asesinado en los montes de Gilboa, según sus obras. Solo después de este juicio sobre Saúl, el reino se estableció y se asentó en David Hamelech. Pero venga y mire, todos los comienzos son difíciles, pero vienen seguidos de alivio. Así, Misajín, en Rosh Hashanah, cada persona en el mundo es juzgada según sus propias acciones. Luego en Yom HaKippurín llegan el alivio, el perdón y la expiación. A esto, Misajín, le sigue Sukkot. A esto le sigue Sukkot, la fiesta de las cabañas. La razón es que todo comienzo tiene el aspecto de la izquierda, cuyo juicio es severo. Pero luego se despierta a la derecha, como está escrito. Tu mano izquierda está bajo mi cabeza. Y luego tu mano derecha me abraza. Shir Hashirin 2:6. Entonces llega el alivio. Lo contrario, Misajín, es cierto para los idólatras del mundo. En el futuro, el Kadosh, el bendito sea, los tratará con suavidad al principio, pero después con un juicio severo. Este es el significado del verso. Hashem saldrá como un hombre poderoso, despertará el ardor como un hombre de guerra. Primero viene Hashem, el Rahun, el misericordioso. Luego viene como un hombre poderoso, no un hombre poderoso de verdad. Y más tarde, como un hombre de guerra, no un hombre de guerra de verdad. Finalmente se les dará el juicio y él los destruirá. Como está escrito, gritará, rugirá, se mostrará poderoso contra sus enemigos. Isaías 42:13. Y entonces saldrá Hashem y peleará contra esas naciones, como peleó en el día de la batalla. Zacarías 14:3. Pregunta, ¿y quién es este que viene de Edom con vestiduras carmesíes desde Bosra? Isaías 63:1. Es nuestro Melech HaMashiach. Y aconteció que él al morir, le puso por nombre Benoní. Cuando ella al morir, le puso por nombre Benoní. Pero su padre le llamó Benjamín. Bereshit 35:18. Aquí Misajín Rabí Yehudá inició la discusión con este verso. Elohim es bueno, fortalece en el día de la angustia, conoce a los que confían en él. Feliz la suerte de quien es fortalecido por el Kadosh, bendito sea. Porque la fortaleza del Kadosh, el bendito sea él, es en verdad una fortaleza. Como está escrito, Elohim es bueno,
es decir, Misajín, bueno para todos. Tejilín 145, verso 9. Fortaleza, es decir, de salvación, como está escrito. Él es la fuerza salvadora de su ungido. Tejilín 28, verso 8. En el día de la angustia es cuando llegan los problemas y las demás naciones atacan a Israel. Ese es el día de la angustia. Si desmayas en el día de la adversidad, si desmayas en el día de la adversidad, aquí, Misajín, los rabinos nos muestran que es responsabilidad de el hombre andar por el camino de la rectitud y aferrarse firmemente a la Torah. De esta manera, Misajín, se nos dice, la inclinación al mal se convierte en nuestra abogada en lugar de nuestra acusadora y se eleva para defendernos ante Elohim. El sacrificio del macho cabrío en Yom HaKippurín sigue este principio. Ponga atención. El sacrificio involucra a la inclinación al mal para que ascienda y dé testimonio favorable a Elohim. ¿Por qué? Porque si se mantuvo en ese lado izquierdo, ¿quién va a defenderlo? Su lado izquierdo. Si se mantuvo en el lado derecho, ¿quién va a defenderlo? La derecha. Aprendemos, mis ángeles, que este principio se ve en el ejemplo de la muerte de Rachel, que fue un castigo para Jacob, debido a que Jacob no cumplió su voto a Elohim y profirió una maldición sin causa. Maldición sin causa. Cuando le dijo a Labán, cualquiera con quien encuentres a tu Elohim, la inclinación al mal, acusó a Rachel en un momento de peligro y ella pereció. Recuerden que Rachel estaba sentada arriba de los ídolos de su padre Labán. Jacob no lo sabía y lanzó la palabra. Misajín, la luz espiritual resplandece en esta página, purificándonos de las maldiciones que hemos pronunciado en el pasado. Una porción de esta luz, Misajín, se otorga a la inclinación al mal, para que sus palabras de alabanza reemplacen su condena en los tribunales celestiales, protegiéndonos de los juicios causados por nuestras propias acciones negativas. Pero venga y mire. Pregunta. En el verso, si desmayas en el día de la adversidad, tu fuerza es pequeña. Mishle 24:10. ¿Qué significa desmayas? Bueno, es un hombre en cuyas fuerzas es pequeña. Es un hombre cuyas manos no se aferran firmemente al Kadosh bendito sea, para recibir fuerza de él. Un hombre puede fortalecerse mediante una mayor conexión con la Torah. Pues quien se fortalece con la Torah se aferra con más fuerza al árbol de la vida, que es Mashiach, la letra Ba, dando así poder y fuerza a la Cajal de Israel, la Shejinah. Pero si se aferra a la Torah, desmaya. Y si desmaya en su apego a la Torah, entonces en el día de la adversidad, su fuerza es escasa. Cuando llegan los problemas, presiona, es decir, la Shejinah, que es el poder del mundo. Otra explicación de la frase tu fuerza es pequeña es que cuando un hombre flaquea en su apego a la Torah y anda por un camino torcido, muchos enemigos acechan para oprimirlo en un día de adversidad, incluso su propia Neshama.
su poder y fuerza. Se convierten en sus adversarios. Explico las palabras. Tu fuerza es pequeña, que en hebreo es tetzar, como tu fuerza en un enemigo, en hebreo es tesar, lo cual se refiere a su neshama, que refleja la fuerza de un hombre. Rabbi Abba dijo que cuando un hombre sigue el camino de la Torá y sus caminos son rectos, muchos defensores están dispuestos a hablar bien de él. Inició la discusión con el verso: si hay un malaj sobre él, un intercesor, uno entre 1000, para alabar la rectitud de un hombre, entonces él le es misericordioso y dice: líbralo de descender al abismo. He encontrado un rescate. Job 33, 23 y 24. Debemos de estudiar estos versos con atención, Misajín. ¿Acaso no está todo revelado ante el Kadosh, bendito sea? ¿Acaso necesita un ángel que anuncie ante él el bien y el mal que cada uno de nosotros realiza? Bueno, él responde que, aunque lo sabe todo, requiere ciertamente un ángel que provoque misericordia, porque cuando un hombre tiene buenos intercesores que recuerdan al Kadosh, bendito sea, sus méritos, y nadie que hable de sus pecados, entonces él es Rahun, misericordioso con él, y dice: líbralo de descender a la fosa. He hallado un rescate. Pero venga y observe. Este verso aclara el asunto. Está escrito: si hay un ángel sobre él, lo cual debería ser suficiente. Sin embargo, continúa: un intercesor, uno entre 1000. Por lo tanto, debemos descubrir quién es. Dijo: este es el ángel cuyo deber es estar a la izquierda del hombre. Como está escrito: 1000 caerán a tu lado. Tehilí 91:7. Sabemos que este es el lado izquierdo por las siguientes palabras: y 10,000 a tu diestra. Confirmado. Lo que significa que a tu lado, que aparece antes, se refiere al lado izquierdo. El 1 entre 1000 es la izquierda, es la inclinación al mal. Uno de los 1000 demonios del lado izquierdo asciende para recibir permiso para descender y matar. Pero cuando un hombre recorre el camino de la rectitud, la inclinación al mal se convierte en su sirviente. Como está escrito: mejor es quien tiene un siervo en poco. Mishle 12:9. Entonces asciende y se convierte en su defensor, recordando sus méritos ante Kadosh, bendito sea. Y el Kadosh Baruj Hu dice: líbralo de descender al abismo. He encontrado un rescate. Con todo, la inclinación al mal no regresa con las manos vacías. Se le entrega a otro hombre, uno cuya alma puede tomar, pues sus pecados ya son conocidos. Se le cobra por ellos y se le pide rescate por el hombre que escapó. Este es el significado de la frase: he encontrado un rescate, para redimirlo. Otra explicación de las palabras he encontrado un rescate es que el Kadosh Baruj Hu dice al ángel: el mérito que mencionaste será el rescate de ese hombre. Lo redimirá de morir y de descender al Geinón. Por lo tanto, le corresponde al hombre andar por el camino de la verdad, para que su causador y su acusador se convierta en su defensor. De igual manera, Misajín Israel emplea tales medios en Yom Kippur, dándole la inclinación al mal Samael, un macho cabrío.
es decir, un chivo expiatorio, y así lo ocupa hasta que se convierte en su siervo y asciende a testificar ante el Kadosh, bendito sea. Y así se convierte en su intercesor. Shlomo Jamel dijo sobre la inclinación al mal: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Mishle 25:21. Entonces, misajín, hay que darle su porción al chanclotas. Por lo tanto, en un día de adversidad, aquí, misajín, cuando el apego del hombre a la Torah es débil, es como si trajera al Kadosh, bendito sea, a escuchar las acusaciones de la inclinación al mal, quien se convierte en su perseguidor. Entonces es un día de adversidad cuando tu fuerza es pequeña, que en hebreo es sarcojeja, que consiste en la palabra sarcoajón. Esto reduce el poder. Coaj, que es la fuerza de la Shejinah, conocida como Koj, porque la inclinación al mal se acerca a la presencia del Kadosh, bendito sea, para acusar, y la fuerza de la Shejinah disminuye debido a ello. Pero venga y mire, Elohim es bueno, una fortaleza en el día de la angustia. Pregunta: ¿qué es este día de angustia? Bueno, es en el momento en que Esaú acosó a Jacob. Cuando dice: él conoce a los que confían en él. Esto es cuando el juicio fue severo sobre él y Rachel murió, como se explicará. Pero venga y mire, el acusador solo está sobre el hombre en tiempos de peligro. Venga y mire, porque Jacob tardó en cumplir su voto, el cual hizo ante Ekadosh Baruj. El acusador le impuso juicio y exigió justicia cuando Rachel estaba en peligro. Dijo al Kadosh, bendito sea, que Jacob no cumplió su voto, aunque tiene riquezas y muchos hijos y no le falta nada, no cumplió el voto que hizo ante ti. Y aún así, no le has impuesto ningún castigo. Inmediatamente, Rachel estuvo de parto y en duros dolores, Bereshit 35:16, porque este fue el severo juicio que el ángel de la muerte le impuso. Pregunta: ¿por qué Jacob fue castigado de esta manera? Fue Esto concuerda con el verso: si no tienes con qué pagar, ponga atención, ¿por qué te quitará la cama? Mishle 22:27. Por lo tanto, Raquel murió. Este fue el juicio impuesto por el ángel de la muerte. Miren, ¿qué hizo Jacob cuando llegó Esaú? Y puso a las siervas y a sus hijos primero, a Lía y a sus hijos después, y a Rachel y a José al final. Bereshit 33:2. ¿Qué lo impulsó a hacer eso, Misajín? Temía por Rachel. No fuera que ese hombre malvado viera su belleza y lo atacara por ello. También está escrito: entonces se acercaron las siervas y ellas y sus hijos, y se inclinaron, y también Lía con sus hijos, y se acercó y se inclinó. Bereshit 33:6. Las mujeres ante los hombres, pero de Rachel el verso dice: y después se acercó José y Rachel. José se paró frente a su madre, cubriéndola y ocultándola. De ahí las palabras: José es una rama fructífera junto a un pozo. Bereshit 49:22. Cuyo cuerpo se ensanchó para proteger a su madre. Junto a un pozo, literal, un ojo. Se refiere al ojo de aquel hombre malvado, aquel hombre que no debía mirarla. Aquí Rachel fue castigada por la mala inclinación,
que le causó en un momento de peligro y castigo a Jacob por su voto incumplido. Esto fue más duro para Jacob que todos sus problemas anteriores. Por las palabras, Raquel murió por mí, Bereshit 48:7. Sabemos que Rachel murió por causa de Jacob, sin duda. Esto ocurrió por mi culpa porque me demoré en cumplir mi voto. Rabí Yossi dijo, escrito está, una maldición sin causa, literal, no vendrá a causa, Mishle 26:2. Esto se ha interpretado como lo lamed bam a él, por lo que diría una maldición sin causa le llegará. Esto nos enseña, Misakin, que cuando un sadí, un justo, maldice, aunque no tuviera la intención de maldecir, la maldición es recibida por la inclinación al mal, que le causa para acusar en tiempos de peligro. Jacob dijo, aquel con quien encuentres a tu Elohim, que no viva. Bereshit 31:32. Aunque desconocía que Rachel las había robado, el Satán, quien siempre mora entre los hombres, escuchó estas palabras y las usó para causar en tiempos de peligro. Por lo tanto, aprendimos, Misajín, que nadie debe hablar ante el Satán, porque él usa esas palabras para acusar a los de arriba y a los de abajo, especialmente si provienen de la boca de un hombre justo o un sabio. Rachel fue castigada por dos razones, porque Jacob se retrasó en cumplir su voto y por la maldición que profirió. Así que mediten esas palabras. Y aconteció que mientras su alma partía, y aconteció que cuando su alma partía, aquí Misajín, aunque el alma puede abandonar el cuerpo y regresar durante la vida, el alma de Rachel no regresó y falleció. Antes de morir, le puso a su último hijo el nombre de Benoni, debido al severo juicio que pesaba sobre ella. Jacob entonces le puso a su hijo menor el nombre de Benjamín, para vincularlo al lado derecho, tal como unió a Rachel a la misericordia. Misajín, Misjaverín, esta sección nos ayuda a comprender mejor la importancia de los nombres y su influencia en nuestro destino mediante la atracción o desviación de la OR, y logramos una mayor conexión con nuestro nombre y las influencias particulares que irradian. Y sucedió que mientras su alma partía, pues ella murió. Aquí Misajín Rabí Abba pregunta, si las palabras mientras su alma partía significan que ella murió, ¿por qué el verso continúa con, pues ella murió? Bueno, él responde, pues ella murió era necesario para indicar que el alma no regresó al cuerpo y ella murió corporalmente. La partida del alma no es un indicio de muerte corporal, pues hay personas cuyas almas partieron y luego regresaron a sus lugares. Este es el significado del verso, y su espíritu regresó a él, 1 Samuel 30:12, y su corazón partió, Bereshit 42:28. Mi alma partió, Shir Hashirim 5:6, y hasta que no quedó alma en él, 1 de Malachim 17:17, pero cuando el alma de Rachel partió, no regresó y ella murió. Que ella lo llamó Ben-Oni, debido al severo juicio dictado contra ella. Jacob, sin embargo, lo desvió hacia la derecha, es decir, hacia Hasadín, para unir el oeste, la Nutba,
a la derecha, y aunque él es Ben Oni, literal, el hijo del dolor, de la Nutba, desde el aspecto del juicio riguroso, sin embargo, es el hijo de la derecha, porque la Nutba se apegó a la derecha. Por lo tanto, lo llamó Benjamín, hijo de la derecha, porque aplicaba a Rachel a la derecha a Hasadín. Fue enterrada junto al camino. Se conocía su muerte y el lugar de su sepultura, y fue enterrada junto al camino en un lugar abierto. Pero la muerte y el lugar de su sepultura de Lía no se registran, aunque las cuatro madres comparten un secreto como ya se explicó. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta segunda parte. Y espéreme en la tercera parte, ¿verdad? Hashem y Jacob puso un pilar. Y Jacob puso un pilar. No olvide suscribirse a este canal, compartir este material, active la campanita y dele me gusta. Con ustedes estuvo el Aj Yohanan Legitrao. Hasta la próxima.